Hola, si es primera vez que estudias física universitaria, te recomiendo ver los videos cómo están ordenados en la lista de reproducción o si estás buscando algo en específico. Comenta, dale like, suscríbete y activa las notificaciones que así me ayudáis a ser millonario. Buenas mi gente, ¿cómo están? No tengo idea. Hoy día les traigo en todo caso momento angular, teorema de conservación del momento angular en un sistema de partículas. Entonces vamos a ir rápido. Tenemos primero la definición de momento angular, que es R cruz P, ¿cierto? Y si lo derivamos, que sería la derivada de R cruz P más R por la derivada de P, eso nos va a dar R cruz F, que es la derivada del momento angular. Esto es para una partícula, ¿ya? Pero acá tenemos dos partículas y pueden ser muchas más. De hecho, el resultado de todas estas cosas que yo hago para dos partículas son en general para muchas, a menos que diga específicamente que es para dos partículas. Entonces, apliquemos esto a cada una de mis partículas. Entonces, saquemos el momento angular y veamos qué va pasando. Y lo otro, recordemos que R cruz F también es el torque. Entonces, la derivada del momento angular es el torque. Así que bueno, tenemos una partícula 1 y sabemos que la derivada del momento angular de la partícula 1 es el torque sobre la partícula 1 y que la derivada del momento angular de la partícula 2 es el torque sobre 2. Eso es por esto de aquí. Aplicando esta definición, RQF es torque, tenemos eso. Ahora, yo puedo... esto es como preliminar al problema, ¿ya? Yo puedo sumar esto, las dos ecuaciones, y me queda que la derivada de L1 más L2 es igual al torque 1 más el torque 2. Estos torques son los torques que están haciendo estas fuerzas. El problema es el mismo de siempre. Tenemos dos masas, ¿cierto? Con sus vectores de posición. Las masas están sintiendo una fuerza F1 y F2, que son fuerzas externas que están afectando a cada una de estas masas, que vienen de fuera de este sistema de dos partículas. Y tenemos las fuerzas internas, que esta es la fuerza que siente 1 y que le hace 2, y esta es la fuerza que siente 2 que le hace 1. Que esas dos son fuerzas que se anulan entre sí porque son fuerzas internas, pares de acción y reacción. El mismo problema de antes, pero ahora estamos analizando el momento angular. Entonces, por el dibujo nosotros podemos sacar los torques. Nosotros sabemos que el torque es R cruz la fuerza total que está actuando sobre el objeto. En este caso, por ejemplo, el objeto 1 está actuando la fuerza F1 y F1,2. Y hacemos lo mismo para el torque que actúa sobre la partícula 2. Sería R2 cruz las fuerzas que están actuando sobre la partícula 2, que es F2 más F2,1. Esas son las dos fuerzas que actúan aquí y esas son las dos fuerzas que actúan sobre él. Así que lo calculamos. R1 cruz F1, R1 cruz F1,2. Y acá R2 cruz F2, R2 cruz F2,1. Pero este lo voy a dar vuelta, puedo hacerlo y cambiarle el signo. Ya porque sabemos que son pares de acción y reacción, y la tercera ley de Newton nos dice que son exactamente iguales pero con el signo opuesto, así que esta es F1,2 pero con el signo opuesto, así que me quedaría R2 cruz menos F1,2. Aquí está. Y ahora yo puedo sumar estos dos torques que están actuando sobre las dos partículas, porque el objetivo al final de este video es sacar el momento angular del sistema y el torque también de los sistemas y ver qué pasa. Así que me queda la suma de estos dos, pim, y estos dos se eliminan si sumo las dos ecuaciones. Y ahí me queda que el torque 1 más el torque 2 es igual a R1 cruz F1 más R2 cruz F2. Pero yo sé quién es torque 1 más torque 2. De aquí lo saco. ¿Quién es? Es la derivada del momentum angular total del sistema, ¿se fijan? Torque 1 más torque 2 es la derivada de L1 más L2, que es la derivada del torque, perdón, del momentum angular total. L1 más L2 es el momentum angular total. Y esto que está aquí, R1 cruz F1 más R2 cruz F2, es el torque total hecho por fuerzas externas. Así que a eso le vamos a poner torque externo. ¿Qué me dice entonces el ejercicio? Que la derivada del momentum angular total, ¿cierto? La derivada del momentum angular total es igual al torque causado por fuerzas externas. Y esto es muy importante. Es como las leyes de Newton, pero para momentum angular y torque. Y en este caso, para problemas con sistemas de partículas. Entonces, esto me va a decir cuándo se conserva el momentum angular total. El momentum angular total, fíjense,
cuando el torque externo sea cero. Ojo que eso no significa que F1 y F2 tengan que ser cero, sino que los torques al sumarlos tienen que dar cero. Cuando esos dos torques al sumarlos dan cero, yo voy a tener que el momentum angular total no va a cambiar con respecto al tiempo. O sea que el momentum angular total va a ser constante. Y ahí tengo que la suma de todo entonces los momentos angulares de cada una de las partículas que están en mi sistema siempre van a ser constantes. ¿Y eso cómo se llama? Conservación del momentum angular. Así que lo que en el fondo tenemos aquí es el desarrollo que nos permite entender cuándo el momentum angular total de un sistema de partículas se conserva. Y eso es cuando el torque externo, el torque provocado por fuerzas externas es cero, ¿ya? Ojo, no significa que las fuerzas sean cero, sino que el torque que realizan estas fuerzas va a ser cero. Bueno, y aquí tenemos un caso en el que las fuerzas no se anulan. Si se dan cuenta, estas dos fuerzas sobre el sistema van a sumarse y va a dar una fuerza total hacia allá. Pero por los números que yo le puse aquí a cada vector, sí se anulan los torques totales externos. Fíjense que aquí en los módulos, esto yo le puse que este vale 2 y que este vale 2. La multiplicación de estos dos, que vendría siendo el módulo del torque, me daría 4. Y a este yo le puse 4 y a este le puse 1. Entonces la multiplicación de estos dos, que vendría siendo el torque sobre M2, sería 4 también. Y fíjense que estos torques tienen direcciones distintas, así que se anulan. Si se dan cuenta, si hacemos la regla de la mano derecha, aquí tenemos R cruz F, que me estaría dando un torque hacia acá. Y acá teníamos R cruz F, que me está dando un torque hacia adentro de la pizarra. Entonces esos se anulan y me da que el torque externo total es 0. Por lo tanto tendríamos una conservación del momentum angular en este sistema de dos partículas que están siendo afectadas por estas dos fuerzas externas. Bien, una última cosa que quiero decir es que si bien aquí tenemos una fórmula para el teorema de la conservación del momentum angular, es complicado el hecho de que para uno medir el torque y el momentum angular de una partícula uno siempre necesite decir cuál es el origen, y es complicado porque ese vector de posición que te indica dónde está el objeto hace el rol un poco del brazo de palanca. ¿Se acuerdan como la definición más básica de torque? Entonces a uno le gustaría que hubiese un origen que fuese una mejor elección que un origen tan arbitrario. Entonces nos vamos a dar cuenta, y ese va a ser el objetivo de los siguientes videos, es qué origen me conviene a mí elegir para calcular los momentos angulares de sistemas de partículas y los torques también de sistemas de partículas, y que al elegir ese origen tenga más sentido los cálculos que uno hace y que además nos permitan también establecer conclusiones para cualquier origen arbitrario a partir de este origen específico. ¿Y qué creen? Obviamente ese origen muy útil del cual nosotros nos podemos agarrar para medir el momento angular y el torque es el centro de masa del sistema de partículas. Uno midiendo las cosas desde el centro de masa va a poder mirar la cuestión de una manera mucho más natural. Así que vamos a hacer eso, vamos a expresar el momentum angular desde el centro de masa, el torque desde el centro de masa, y ver si es que también existe alguna relación entre esos momentos angulares medidos desde el centro de masa y momentum angular quizá medido desde otro origen, ver si hay alguna relación por ahí. Así que de eso se van a tratar los siguientes videos.